común lo que estos pontífices laicos representaban y por lo tanto ya no se pueden dar combates de este tipo. Debates posteriores, como uno que tuvo lugar en 1983 entre Caldera y Lucinchi, fueron de otro tipo, mucho más marcados por lo electoral. Ya eran otros tiempos. Los protagonistas respondían a esas expectativas. Nada de triquiñuelas ni golpes bajos. Nada de saludos a la galería ni de frases demagógicas. Ideas, argumentos, cifras, conceptos, lo cual no excluía ataques certeros y críticas agudas y llenas de ironía. Los debates entre Caldera y Uslar y entre Uslar y Pérez Alfonso fueron publicados en folletos que son una curiosidad y, si se quiere, una joya, y que quien los relea lo hará seguramente con respeto, con provecho y, en cierta forma, con nostalgia. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 23 de octubre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, la canasta básica familiar aumentó, atención al dato, a 3.901.076,04 bolívares en el mes de septiembre, según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros. La variación anualizada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 se ubicó en 619,2%. Los rubros que sufrieron mayor incremento fueron higiene personal, alimentos, vestido y calzado. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas familias pueden cubrir estos gastos hoy día en Venezuela? A propósito del telón de fondo de la crisis, la oposición denuncia que el gobierno dejó vencer canje de oro con Deutsche Bank por $1.700 millones, según información que publica la agencia de noticias Reuters. El diputado Ángel Alvarado advirtió que el Banco Central de Venezuela debía cancelar $1.200 millones al banco alemán para recuperar el oro que había entregado como garantía de un préstamo obtenido por la institución. El vencimiento llegó en la víspera del pago de los bonos de PDVSA por más de $3.000 millones que vencen en octubre y noviembre de este año. La inquietud, bueno, ¿cuánto dinero perdimos con esta operación? ¿Cuánto dinero perdió la República? Lo comentaremos, como es natural, también durante la tarde de hoy. Y la Mesa de la Unidad, bueno, denunció que 1.600.000 huellas presentaron problemas durante la elección del 15 de octubre. De hecho, el presidente del Parlamento advirtió que el fraude es puede ser perfectamente detectado si se hacen las auditorías necesarias. Sobre la posible juramentación ante la constituyente comunal de los gobernadores de la oposición electos, el alcalde de Lechería en el exilio, Gustavo Marcano, se unió a las voces que piden que no caigan en el chantaje, que sean coherentes. Otra pregunta que nos hacemos es
La humillación de la oposición es el camino a la libertad, tal y como lo insinúa la gobernadora electa por el estado Táchira en su cuenta en Twitter. Bueno, yo diría que no. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. El dirigente Andrés Velázquez, por su parte, presentó recurso de ley ante el Consejo Nacional Electoral para impugnar la elección en Bolívar. Dos datos. El riesgo país en Argentina llegó al punto más bajo en 10 años luego del triunfo de ayer en las parlamentarias del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri, quien derrotó al kirchnerismo durante estos comicios. Y en los deportes, bueno, lo comentamos, Cristiano Ronaldo recibió el premio FIFA al mejor jugador de fútbol del mundo. La venezolana Deina Castellanos figuró como finalista como mejor jugadora y en el premio Puskás también durante esta ceremonia. Con esta información, bueno, esto es Conexión 750, comencemos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, profesora de Derecho Administrativo y Constitucional. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Un saludo. Pues mucho interés, doctora, de conversar con usted y escuchar su opinión acerca de lo que posiblemente va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, y tiene que ver con la juramentación de algunos gobernadores de oposición electos ante la constituyente comunal. La dirigente por el estado Táchira, Lady Gómez, escribió en su cuenta en Twitter: cuando el pueblo te importa, que no lo abandones. La humillación de un líder es un medio para lograr la libertad del Táchira. Solo muerta te abandono. La pregunta que nos hacíamos es: ¿la humillación de la oposición es el camino a la libertad en Venezuela? ¿Qué puede comentarnos? ¿La escuchamos? Mira, lo primero que es muy importante recordar es que la Asamblea Nacional Constituyente es una creación de Maduro, del presidente Maduro, para él. Es decir, él creó una estructura que a través de ella gobierna. En consecuencia, plantearse una juramentación ante un órgano que en definitiva violó, Nicolás Maduro, la soberanía del pueblo de Venezuela, es verdaderamente estar de espaldas al pueblo de Venezuela y de entender que un gobernador que fue electo por un pueblo, en este caso de cada uno de los estados, está esperando de su gobernador, por supuesto, no solamente que los atienda desde el punto de vista de la garantía de sus derechos y haga todo lo necesario para garantizar los derechos de las personas que habitan en ese estado, pero también le está entregando una representación que no puede, no puede aislarla de la investidura que en este momento tiene cada gobernador, y en consecuencia no puede proceder a juramentarse contrariando la Constitución, contrariando la soberanía del pueblo, contrariando la Constitución de cada uno de sus propios estados, que le dicen que se debe juramentar ante la Asamblea Legislativa del Estado o eventualmente ante un juez de la República. Entonces, la única salida que tienen los gobernadores para ser coherentes con el cumplimiento de la Constitución de 1999, por el restablecimiento de su vigencia, es verdaderamente no presentarse, ni siquiera pensar en presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, por una razón muy sencilla, porque la Asamblea Nacional Constituyente sistemáticamente, más allá de la inconstitucionalidad, ha asumido una función de gobierno y transformaría a estos gobernadores, como ya hicieron los que se consideran oficialistas, en gobernadores del presidente Maduro. Y estaríamos retrocediendo inclusive a una situación anterior a la descentralización, cuando se decidió la elección de los gobernadores. Entonces, yo no entiendo las dudas que le pueden surgir a un gobernador.
en creer que porque se eventualmente, creo que esta es la mente que, este es el razonamiento que políticamente podría estar en su cabeza, que es que si se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, tendrían recursos, tendrían reconocimiento, pero bueno, si es que la Asamblea Nacional Constituyente no existe, constitucionalmente. Ahora, perdón que le interrumpa, doctora, una oyente a través del Twitter nos envía, bueno, una fotografía con el momento en el cual los 4 gobernadores de Acción Democrática se juramentan ante la constituyente comunal. De hecho, es un tuit de esta instancia electa al margen de la Constitución. Yo quisiera conocer su opinión acerca de los efectos prácticos desde el punto de vista legal de una acción de esta naturaleza. Conversamos hace algunos días con el vicepresidente de Acción Democrática. Él opinaba que acudir a esta instancia desconocida por buena parte de la comunidad internacional, por más de 7 millones de venezolanos, no la legitimaba, pero en la práctica, en su opinión, ¿cuál es el efecto jurídico de esta decisión que han asumido, insistimos, los 4 gobernadores del Partido de Acción Democrática? Bueno, yo creo que si asumieron esa conducta, ellos pasaron a ser gobernadores de Maduro, gobernadores de una instancia que fue rechazada por la consulta del 16 de julio, fue rechazada por 40 países del mundo, y que cualquier alumno de Derecho Constitucional sabe perfectamente que esos poderes omnímodos que le dieron a la Asamblea Nacional Constituyente lo hizo precisamente Nicolás Maduro para escudarse en su falta de que fuera objeto de permanente ataque contra él, y para distraer, además con un apoyo de la alta Fuerza Armada, el funcionamiento de esa aberrante institución que verdaderamente tiene como sometido, vamos a llamarlo así, algunos personeros que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Porque te digo que si los 4 gobernadores de Acción Democrática se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que es la fractura definitiva, mejor dicho, no es la fractura, es la salida de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad. Ahora, doctora, bueno, yo invito a los oyentes a revisar el Twitter de la constituyente, allí está la fotografía. Efectivamente, podemos ver a los 4 gobernadores y dice, entre otras cosas, el mensaje lo siguiente: vemos a la presidenta de esta instancia electa al margen de la Constitución, sin consultar al pueblo originario. Esto lo denunciamos en su oportunidad, lo hizo la oposición también en bloque, que hoy decide, bueno, tomar juramento. Gobernadores electos de Acción Democrática se juramentaron y subordinaron ante la constituyente comunal. ¿Qué impacto puede tener esto más allá de lo que sugiere el gesto, ¿no? Esto seguramente a cambio de los recursos y el reconocimiento de esta instancia, insistimos, ilegítima y que no reconoce buena parte de la comunidad internacional. Su comentario, doctora. Bueno, mira, yo te insisto en que tiene que ser parte de una negociación, es la única explicación que puede existir, una negociación con el gobierno por parte de Acción Democrática. No te puedo decir más nada porque no tengo una información precisa. Todo lo manejan de forma secreta, de espaldas a la población. Todo lo hacen con una actitud que verdaderamente es repudiable. Y creo que efectivamente no es que se fracturó la Mesa de la Unidad. Lo que está ocurriendo, y entiendo que el gobernador de Primera Justicia no se va a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que te insisto, es una organización que desde el punto de vista del derecho constitucional y de las nulidades no tiene existencia jurídica, y no tiene existencia jurídica aunque esté ahí y esté tomando decisiones, precisamente porque se violentó. O sea, es una asamblea de Maduro, no es una asamblea del pueblo de Venezuela, ni fue consultado como poder originario si quería o no esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero volviendo al punto, me parece verdaderamente importante de una vez por todas que terminemos de aclarar quiénes están negociando con el gobierno en los términos electorales, entre comillas, de lo que ha sucedido, y quiénes nos vamos a mantener en una situación en la cual la lucha por recuperar la democracia se mantiene firme y con mayor poder.
Ahora, doctora, la oposición promovió una consulta el pasado 16 de julio. Esa consulta arrojó unos resultados que dejó, por cierto, una víctima mortal, lamentablemente en Catia, a manos de los grupos paramilitares prooficialistas. Pero en todo caso, a la luz de lo que dijo el pueblo venezolano en esa fecha, más de 7 millones en Venezuela y en el exterior, quisiera unirlo a lo que está ocurriendo el día de hoy. Y vemos, por ejemplo, a la gobernadora del Táchira, que como diputada no se doblegó o subordinó a la constituyente. Hoy como gobernadora decide hacerlo. Quisiera su interpretación legal, si cabe, ante lo que acaba de ocurrir. ¿La escuchamos? Mira, yo te insisto en que la situación desde el punto de vista de la oposición es bastante grave. La conducción de la oposición, que hasta este momento la tenía la Mesa de la Unidad Democrática, no ha sido consecuente con las decisiones del único poder legítimo internamente que tenemos, que es la Asamblea Nacional. Vemos la disparidad de criterio entre un Borges que anuncia viaje para mostrar el fraude masivo que ocurrieron en las elecciones regionales, y vemos contrastando con eso a otro partido que eventualmente estaba en la Mesa de la Unidad, como es Acción Democrática, con una línea absolutamente independiente y autónoma, tomando las decisiones que sean favorables a su partido. Y en consecuencia creo que el castigo de la población va a ser muy rudo, muy fuerte, porque en todo esto hay un tema esencial que por supuesto no hemos conversado, pero es el tema económico. El tema económico es el que está erosionando todos los derechos de los ciudadanos absolutamente. Aquí nadie se está ocupando de quién garantiza los derechos de los ciudadanos, ni siquiera del precio del transporte, del precio de la comida, de los alimentos más esenciales no existen. La inflación está disparada y estamos observando a unos políticos que la importancia desde hace una semana se concentra es ante quién se juramenta. Pareciera que es igual que se juramentaran ante un concurso de Mises, o se juramentaran. Lo importante no es el juramento, lo han podido tomar en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no hicieron el juramento ante la Asamblea Nacional, aun cuando ya había un desconocimiento de la instancia de la Constitución de cada Estado? Pero bueno, ya el juramento era una formalidad para ejecutar sus funciones. Hay miedo, hay negocio, hay dinero de por medio. Yo creo que nosotros merecemos una explicación del Partido Acción Democrática. La comunicación. Perdemos la comunicación de la doctora Cecilia Sosa Gómez. Le ruego se mueva lo menos posible antes de hacer la pausa, doctora, y despedirla. Simplemente reiterar lo que usted decía al inicio de su intervención, tal como figura en nuestra Constitución, que todavía está vigente, aunque el gobierno la desconozca. Los gobernadores electos en nuestro país se deben a la mayoría de las personas que votaron por ellos, artículo 160, no ante una instancia como ante la cual acaban de jurar, ¿correcto, doctora? Así es, porque ¿qué es lo que están jurando ahorita? Estos gobernadores que asistieron a la Asamblea Nacional Constituyente están jurando que van a hacer lo que la Asamblea Nacional Constituyente les diga. Eso no es el juramento de un gobernador. El juramento de un gobernador es: yo le juro ante mis electores que yo voy a cumplir con la Constitución de la República, con las leyes de la República, con la Constitución de mi Estado, con las leyes de mi Estado y con el respeto a los poderes públicos de mi Estado como poder autónomo e independiente dentro del contexto de una nación que en este caso es la República. Es decir, estamos entregándole, es importante esto, estamos entregándole a la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno de cada uno de los estados, de los gobernadores que se están juramentando. Y ya el juramento está viciado, como está viciado la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que esas personas que se juramentaron allí no son gobernadores. Bueno, gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, por atendernos, acompañarnos, expresidenta de la extinta
Corte Suprema de Justicia. Sin duda alguna, varias interpretaciones a propósito de lo que acaba de ocurrir. Insistimos, es información que confirma la cuenta en Twitter de la constituyente comunal, tiene que ver con la juramentación y la subordinación, según el mensaje de esta instancia electa al margen de la Constitución, de los 4 gobernadores de Acción Democrática ante este órgano. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Claro, la oposición tendrá que rendir cuentas ante lo que acaba de ocurrir. Esta mañana conversábamos con un dirigente de la Mesa de la Unidad y reiteraba otra vez que esto no iba a pasar, que era un acuerdo de la mesa. Hay un comunicado de la Alternativa Democrática negando esta situación. Recordamos a el jefe de campaña de la oposición negándolo todo también antes del 15 de octubre y finalmente, bueno, los 4 gobernadores de AD acaban de tomar juramento en la constituyente comunal. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comentó algunos mensajes a través del Twitter. Elizabeth Mago, más indignante que perder los dólares empeñados por oro a Alemania es saber que nuestra riqueza ha sido expoliada por la cleptocracia del PSUV. Dice Oscar Molina, primero la coordinadora democrática, ahora la Mesa de la Unidad, dirigente opositora, fracasada, cómplice del régimen. Dice Isabel, juramentarse ante la ANC es incurrir en una gravísima violación a la Constitución, por tal razón el pueblo les dará la espalda. Bueno, algunas de las reacciones a esta información, insistimos, los gobernadores de Acción Democrática decidieron juramentarse ante la constituyente comunal, no así el gobernador de Primero Justicia por el Zulia, Juan Pablo Guanipa, y según el Twitter ha dicho la presidenta de la constituyente comunal que eso le va a traer consecuencias. Hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. La discusión está abierta en las redes sociales acerca de lo que acaba de ocurrir, esta juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ante la constituyente comunal. Bueno, el periodista Roberto Denis escribió en su cuenta en Twitter: ¿qué sentido tiene la Mesa de la Unidad si luego de repetir incansablemente que no se juramentarían ante la ANC, un partido llega y decide lo contrario? Bueno, una de las tantas inquietudes que hay en las redes sociales acerca de lo que acaba de pasar y el impacto que esto va a tener, no solo para la Mesa de la Unidad de la oposición, para todo el país, insistimos, de cara al futuro, lo hemos conversado con ustedes, los retos que tenemos por delante. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, bueno, tenemos que hablar de la inflación y el tema de los pasajes. Han decidido en el sector incrementarlos producto de lo que está ocurriendo, y para saber y conocer los detalles saludamos en línea telefónica a Hugo Ocando, presidente de la Asociación Civil Conductores Casalta Chacaito Cafetal y presidente del bloque del oeste de Catia, en Caracas. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da. Con mucho interés de conocer los detalles acerca de este nuevo incremento del transporte público. No sé si afecta el oeste. Sí sabemos que en el este de Caracas ya subió a 700 bolívares y seguramente habrá un ajuste antes de terminar este año. ¿Lo escuchamos? Ok, sí, efectivamente hoy iniciaron en el municipio Baruta y el municipio Latillo, el bloque sureste. En nombre del presidente Gustavo Ceballos, nos informó a todos los bloques de Caracas que hoy salía con un incremento de 700 bolívares, en vista de que las autoridades no daban respuesta, ni el alcalde Geraldo Bley, ni el alcalde encargado de Latillo, y mucho menos el Estado. La gente se está haciendo la vista gorda con eso, las autoridades se están haciendo la vista gorda, y resulta que la crisis cada vez es peor. Y entonces eso abre una discusión aquí en los bloques del municipio Libertador, donde ya mañana tenemos una serie de reuniones, hay 2 asambleas en diferentes bloques, donde ya se está discutiendo si apoyamos a Baruta y cómo se apoya, si vamos a tomar la cantidad que están cobrando Baruta o es otra. Pero ya eso lo decide mañana la base. Pues nosotros lo que somos es voceros, ellos deciden y nosotros comunicamos a los medios y al gobierno. Lo que sí no se puede ocultar es que esta grave crisis de inflación que estamos viviendo nos está llevando al colapso total. Hace 15 días hablamos y hablamos de un 70% de unidades paradas. Hoy tenemos que decir el 80% más están paradas por falta de insumos, caucho, repuestos, lo que siempre hemos dicho. El gobierno nos ahogó con una tarifa regulada, pero no nos ayuda con los insumos, no nos ayuda con insumos, repuestos, baterías. O sea, entonces, al final aquí el afectado, nosotros nos estamos quedando sin el trabajo y lamentablemente el usuario se está quedando sin el transporte. Ahora, ¿este incremento cubre los costos? Hablo del tema de las reparaciones, incluso los repuestos, ¿o no? No te escuché, discúlpame. ¿Este incremento a 700 bolívares de alguna manera cubre los costos para que ustedes continúen funcionando o no? No, lamentablemente no. Eso es para medio subsistir las pocas unidades que nos quedan. Porque con eso yo no garantizo que los compañeros que tienen las unidades paradas puedan repararlas porque no tienen las unidades funcionantes para sus ingresos. Lamentablemente eso es para subsistir nosotros como ciudadanos y mantener las pocas unidades, los compañeros. Este ajuste es para el poco transportista que está funcionando. Lamentablemente las que están paradas, el gobierno tiene que buscar la manera, o nosotros buscar la manera, cómo reparamos esas camionetas. Lamentablemente los bancos no nos quieren dar crédito porque no somos negocio para ellos. Los bancos privados, los bancos del Estado tampoco nos dan crédito. O sea, nos están cerrando las puertas por todos lados. Entonces yo no entiendo qué es lo que están jugando con este sector. Ahora, ¿qué dice el Ejecutivo Nacional? Ciertamente hace 15 días conversamos y usted advertía acerca del colapso del sector en los próximos 3 meses. Me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria. ¿Qué dice el gobierno ante los reclamos que hacen los transportistas? Hoy hubo una reunión en Fontur con el vicepresidente Fontur, el señor Eloy Zulbarán. Él es el primer transportista que está en la junta directiva de Fontur. Él es el presidente del Frente Bolivariano el 23 de enero. Eso fue el premio que le dieron a él por respaldar a este gobierno. Entonces nos está pidiendo una oportunidad, nos está pidiendo que le demos la oportunidad. Nosotros lo respaldamos porque en realidad lo reconocemos que él es transportista, pero resulta que es que no hay oportunidad, porque es que no tenemos tiempo. Como yo le digo a un padre de familia que está parado ahorita, que tiene ya meses parado, que no puede reparar unidad, que un chance de qué? Lo que queremos es que el gobierno de verdad busque el dinero, los dólares que tiene que aportarle a los empresarios para que traigan los insumos, o el mismo gobierno, si no se lo quieren a los empresarios, que el mismo gobierno entonces importe los cauchos, importe las baterías, importe los repuestos, porque no solamente de caucho y batería vivimos nosotros. La unidad tiene más de 1.400 componentes
mecánicos, y la mayoría o el 90% son importados, o sea que dependemos del dólar, pero del dólar paralelo. Si el gobierno viene y le inyecta el dólar subsidiado, el dólar del Estado, el dólar DICOM, a esos repuestos estoy seguro que sí podríamos comprar, porque no es posible que en Venezuela una paila de aceite te costan 800.000 bolívares. Bueno, gracias una vez más a Hugo Cando por atendernos, acompañarnos, explicando cuál es la situación del sector que él representa, expresando opinión acerca de este incremento que se ha aprobado en buena parte de Caracas. Habrá reuniones para discutir si se aplica en todo el área metropolitana. Lo cierto es que viene a sumarse a los costos de la vida en nuestro país. La canasta básica familiar, lo hemos dicho, y en minutos lo vamos a conversar ampliamente, ya ronda los 4 millones de bolívares. También lo hemos comentado insistentemente con ustedes. Los sectores de menos recursos dedican más del 50%, yo diría que en estas condiciones prácticamente la totalidad de sus ingresos, alimentos, medicinas y sobre todo el transporte. A esta hora tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Comento más reacciones a propósito de lo que acaba de ocurrir. Hablamos de la juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ante la Constituyente Comunal, luego de negarlo hasta la saciedad, antes de la campaña, durante y después han decidido dar el paso y, reconocer esta instancia al margen de la Constitución. Freddy Guevara, de Voluntad Popular, el primer vicepresidente del Parlamento, escribió: posición de la unidad se decidió y comunicó hace tiempo no juramentarse ante la ANC. Los gobernadores que se juramentaron se apartaron. Dice Andrés Velázquez que está peleando la gobernación de Bolívar, digna y coherente posición de Juan Pablo Guanipa de no sucumbir ante la ANC. Y Juan Pablo Guanipa escribió hace 8 minutos: por amor al Zulia y Venezuela, con coherencia y dignidad, no nos juramentaremos ante la fraudulenta ANC. A esta hora hacemos una nueva pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química,
y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar, Lorenzo Mendoza Fleury, fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. La canasta básica familiar aumentó a 3.901.076,04 bolívares en el mes de septiembre, según el Sendas, ya roza los 4 millones de bolívares. Los rubros que sufrieron mayor incremento fueron higiene personal, alimentos, vestido y calzado. Y la pregunta que nos hacíamos al inicio es cuántas familias pueden cubrir estos gastos hoy en día en Venezuela. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Me dicen que ya está con nosotros Tamara Herrera. Ella es economista, ella está al frente de la firma Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración, lo hemos hablado en varias oportunidades. Parece que lamentablemente entramos en un ciclo de hiperinflación en Venezuela y que lo peor está por venir, pero lo cierto es que en la práctica hablamos de una canasta básica familiar que según el Sendas ya roza los 4 millones de bolívares, es decir, que cerrará el año seguramente muy por encima de esta cifra. La escuchamos. Bueno, efectivamente estamos comprobando que estamos registrando cada mes tasas de inflación, es decir, incrementos de precios que en promedio todos, cuando los consideras como promedio, están creciendo 33% y según nuestro estimado, en este mes de octubre va a crecer con más fuerza que en el mes de septiembre. Y lamentablemente estamos en la misma situación, en la que los mismos determinantes están funcionando, no ha habido cambios, por el contrario, estamos en el periodo del año en el que estacionalmente y con más carburante monetario se va a dar con más intensidad y por eso es que ya para final de año vamos a estar, a nuestro juicio, viendo una tasa de inflación de 50% en un solo mes. Entonces, lo que está sucediendo es que dependemos de nuestro ingenio en vista de que las políticas públicas no se acomodan de manera de detener esta aceleración continua que va a ir teniendo la inflación, dependemos de nuestro ingenio, el ingenio de padres de familia, de madres, de todo el mundo para hacer la mejor selección de sus gastos, de sus alimentos, etcétera,
ya no es sino cómo nosotros nos las arreglamos para compensarlo. El problema es tan serio, tan difícil de medir, en cierto sentido, que por eso la gente del Sendas hoy no es que solamente da una cifra que raya en los 4 millones de bolívares por mes, sino que ya no encuentra cómo medir, y eso es muy típico, es sintomático de la proximidad de las hiperinflaciones, cuando tú tienes que decir, mira, esto equivale a tantos salarios por día, no es cuántos salarios del mes hacen falta para esa canasta, sino qué es a qué punto te ha llevado, cuál es la inflación por día, en cuánto tiempo se duplican los precios. Esto adquiere las características de una carrera que es muy dolorosa y que siempre está acompañado con un entorno colapsado de la economía, con recesión muy profunda que además dificulta, por lo tanto, sostener los puestos de trabajo, promueve la informalidad. Es una situación muy triste y no se hizo nada por evitarlo, a pesar de muchos años que les consta a todos ustedes que muchos hemos insistido en que llegaríamos a una situación tan dolorosa, tan difícil de manejar como esta. Ahora, el gobierno, para explicar estos temas, amén de no tomar ninguna medida para resolver el problema, bueno, habla de la especulación. Yo quisiera su comentario al respecto, porque hemos leído varios análisis, sobre todo de economistas reconocidos en nuestro país, incluso que están más allá de nuestras fronteras, advirtiendo sobre la cantidad de dinero que el Ejecutivo Nacional, que el gobierno ha sacado al mercado y que ha venido a impulsar los precios, incluyendo el mercado paralelo de divisas. ¿Qué puede comentarnos? ¿La escuchamos? Bueno, es que se está verificando cada vez con más intensidad la misma dinámica que hasta ahora. Es decir, cuando tú descansas en una cultura basada exclusivamente en el control de precios, no estás contribuyendo a lo que hay que hacer, que es promover la producción de manera activa. Si no logras que haya una oferta, es imposible que tú logres con semejante emisión de dinero evitar que haya una aceleración permanente de precios. Hay que hacer crecer la producción y eso no se hace por órdenes. Eso se hace creando el marco regulatorio que hace que cada individuo o grupo de individuos invierta porque quiere crear riqueza y bienestar para él y para sus generaciones futuras. Y en estos momentos hay un marco regulatorio que castiga, que persigue, que tiene una cultura absolutamente represiva en absolutamente todo, igual que con el efectivo. Entonces el efectivo no es que no alcanza, está creciendo la masa monetaria de una manera demencial, pero el efectivo está creciendo con un rezago importantísimo. Entonces, ¿a dónde va la acción fundamental del gobierno? A perseguir a aquellos que están cobrando 10 o 20 o 30% más por el efectivo, que representa algo así como el 0,01 del por ciento del problema que tienen que solucionar. Entonces, y lo mismo puedes ir con la represión. Vas a ir a buscar un control de precios siempre con una idea de que hay un culpable especulador, y la especulación, los mercados negros no existen, no tienen cabida donde hay libertad de producción. Y eso es lo que no se ha querido entender, mejor dicho, corrijo, eso es lo que no se ha querido hacer, porque lo que se desea es mantener un control absoluto sobre la actividad productiva de una manera con el costo tan terrible, recesivo que estamos teniendo. Acabo de saber que las nuevas bolsas que se repartieron esta semana, entonces tienen productos de México, también tiene un poquito de Brasil, también tiene una cosita de Perú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo? Es una cosa... Ahora, yo le pregunto a Tamara Herrera, por cierto, 482-9750 para su participación, porque lo comentamos en su oportunidad, esto parece que es, digamos, el mar de fondo que toca sufrir en Venezuela, producto de la crisis, pero en la superficie hay una tormenta que también avanza
y tiene que ver con el manejo macroeconómico que hace el Ejecutivo Nacional. Hoy comentamos con los amigos oyentes de información según la cual, bueno, el gobierno no canceló pues un canje, dejó vencer un canje de oro con Deutsche Bank por $1.700 millones. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cuánto dinero perdimos? ¿Cuánto dinero perdió la República con una transacción de esta naturaleza? Faltando tampoco para, cancelar los compromisos que vencen, entiendo yo, el 27 de octubre, terminando esta semana y comenzando el mes de noviembre. Quisiera su comentario también en torno a este tema, porque existe preocupación en los mercados, aunque algunos operadores advierten que el gobierno tiene el dinero, sobre el impacto que podría tener esta situación sobre la situación ya grave y difícil que atraviesa Venezuela. ¿La escuchamos? Así es, eso que señalaste es un síntoma muy importante. Es importante por dos razones. Primero, porque es síntoma de la gravísima falta de divisas que ha venido arrastrando y acentuando el gobierno, al punto que esa operación en la cual, para hacerlo más comprensible, se empeñó oro de nuestras reservas internacionales, y al vencimiento de esa operación, lo que se hace normalmente es o que tú pagas el oro y liberas lo que empeñaste, te devuelven lo que empeñaste, o si no tienes el dinero para pagar la operación, entonces resulta que tú tienes que entregar el oro y te dan, y esta es la segunda parte que es muy importante, un excedente que era la garantía en exceso que tú pusiste cuando empeñaste el oro. Entonces, yo te pido prestado $1 millón y doy $1.200.000 en oro, porque tiene que haber ese colchoncito de garantía a lo largo de esa época que dura el empeño. Cuando se vence el empeño, si yo no tengo los 1.000 para devolvérselo al señor que los tomó, entonces yo pierdo mi oro, pero él me tiene que devolver casi todo ese 200 que di en exceso. Eso está haciéndolo el gobierno, lo dejó vencer porque le pareció, la situación de liquidez es tan grave y le pareció más importante entregar el oro y conseguir la caja de esos 200 milloncitos que va a tener, porque necesita cumplir con los pagos de deuda, no solo los que vencen ahora, sino seguramente la situación, como no es nueva, no es puntual, no es sobrevenida, sino que es una situación de pésima administración arrastrada por tanto tiempo, se va agravando cada vez más. Entonces, esta noticia que acabamos de saber al mediodía de hoy, estoy casi segura que la veremos repetir muy pronto para más operaciones que estaban por vencerse precisamente en esta época. Entonces, en otras palabras, la única forma de levantar dinero con operaciones de oro ya no es empeñando parte del oro que tienes, sino entregando ese oro y que te den el topecito, esa grasita que dejaste en garantía en exceso, para tener unos churupos libres y pagar esa deuda. Para eso. Ahora, yo tengo que, perdón que le interrumpa, pero una operación de esta naturaleza, tal como usted la describe, y lo publica la agencia de noticias Reuters, a primeras luces da la impresión que genera un daño patrimonial para la nación, es decir, por un número, es una cantidad de dinero inferior, entregamos más de $1.000 millones en oro y decidimos dejarlo perder. Es decir, no es la caja chica de un grupo, del grupo que gobierna, estamos hablando del patrimonio de todos los venezolanos. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema. Totalmente, es decir, lo que se hizo fue pedir prestado con garantía de oro, y al momento del vencimiento no podías devolver el dinero y perdiste el oro y te dejan unos churupitos. Y eso quiere decir que te importaron además más los churupitos, no solo que no tenías el dinero, sino que estás acumulando dinero, haciendo caja para lograr pagar tus deudas. Y otra forma de hacer caja que está haciendo el gobierno es la de retrasarse en los pagos de los intereses de los bonos. Ya llevan 6 bonos que no han pagado todavía, hasta ahora no se tiene conocimiento de eso, y tenemos la presunción de que probablemente es una forma de retrasarse en ese pago para apartar dinero y completar lo que hay que pagar este viernes y el 2 de noviembre.
que en total suman casi 2 millardos de dólares lo que hay que pagar, y el gobierno tiene casi todo el dinero, en nuestra opinión, y va a cumplir. Tenemos oyentes y además tenemos un corte que hacer. Si el señor Juan Laya, desde Caricuao, es breve, lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes. Bueno, parece increíble que las cosas ocurren y mucha gente no se da cuenta. Hay una cosa que se llama hegemonía comunicacional, pero también está la hegemonía económica, que es la que explica el socialismo. Siempre contra el capital, y cualquier iniciativa privada aparece en ese tipo de sistemas. Eso en primer lugar. Bueno, por eso es que pasa lo que está pasando con el transporte, por eso pasa que ahora la gente que hacía torta le cuesta mucho trabajar porque no consigue insumos, y digo torta por decir algún rubro, pero eso pasa con todo lo que es materia prima. El primer tema es ese. El otro es la preocupación que da que se esté legitimando la Asamblea Constituyente, porque eso tiene influencia no solo aquí dentro del país, sino a nivel internacional. ¿Cómo están viendo los países afuera lo que está haciendo la oposición? Eso debe darle risa a mucha gente, pero que para los efectos de Venezuela es preocupante. Gracias. Bien. Gracias a usted por la participación. Hacemos una breve pausa. Al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa, y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Tamara Herrera, ella es economista, directora de Síntesis Financiera, y a la luz de lo que decía el oyente antes de hacer la pausa previa a publicidad, yo le trasladaría la siguiente inquietud para cerrar sobre el reconocimiento de la constituyente comunal
tras la juramentación de 4 gobernadores de Acción Democrática que acaba de ocurrir. La pregunta que yo le hago es, ¿suficiente una acción de esta naturaleza para que esta instancia pueda tramitar financiamiento externo como ha pretendido desde el inicio el Ejecutivo Nacional? Quisiera su comentario. No, creo que no va a ser posible. Más bien incluso sorprende lo que hemos percibido de la comunidad internacional, es una muy clara noción de que la constituyente fue concebida, ejecutada y actúa fuera de la Constitución, y ellos les preocupa muchísimo la forma en la que se pueda estar distorsionando cualquier actividad y toma de decisiones del gobierno. Para el financiamiento externo, una cosa es que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, pero existe. Por lo tanto, no sería de extrañar que autorice un endeudamiento que en definitiva la irá en todo caso a colocarse en el mercado interno. Pero si se desea financiamiento externo, no creo que prospere por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Y otra cosa que es muy importante, no solo no se va a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente sus autorizaciones de endeudamiento, y va a haber preocupación para cualquier tenedor de bono en el futuro si no está aprobado de una manera legalmente sólida, sino que en la práctica, hace ya aproximadamente 3 años, que los mercados internacionales no aceptan nuevos bonos de Venezuela, y los únicos que aceptaron sacaron unos de una forma de colocación apresurada a finales del 2016 y que después tuvieron que ser rematados para levantar algo de dinero precisamente a mediados de este año, en abril de este año y en julio de este año, con un gran escándalo internacional por lo bajo del precio, muy vergonzoso su precio. O sea, en la práctica, los mercados internacionales, los que se llaman mercados voluntarios, no están prestando porque en todas las ocasiones han pedido cambios de política económica que den seguridad de pago en el futuro. Por eso es que no prestan. Y bajo ese esquema económico y político no hay fiabilidad, porque no está basado en la fortaleza de la economía privada y pública, sino exclusivamente sobre una gestión controlada y supervisada y con una orientación absolutamente no solo intervencionista, sino completamente equivocada y destructora de la iniciativa particular. Gracias, Tamara Herrera, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera, emitiendo opinión acerca del tema que hemos desarrollado en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Al cierre, algún mensaje a través del Twitter. Mara, así se identifica, dice: y ante tal desmadre patrimonial, gobernadores electos se juramentan ante la pseudo constituyente. Qué pena. Dice Isabel, ¿será que a los que se juramentaron ante la ANC les devolverán las competencias que le habían quitado? Yo lo dudaría, señora Isabel, pero bueno, aparentemente todo puede ocurrir en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, en los próximos días, lo que ha pasado el día de hoy. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Samuel Aldrey, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido